Hola, soy Julieta Osorio, comunicadora social y periodista, y hoy estamos con la Dirección Territorial de Salud de Caldas hablando de esta campaña que promueve los derechos sexuales y reproductivos. Para eso nos acompaña el doctor Javier Gómez Puerta de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Juliet, un gusto estar nuevamente y ya me está dando tristeza que estamos por acabar esta serie de vídeos que hemos venido realizando para promover los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, doctor, y hoy vamos a hablar del derecho a la educación sexual integral. Cuéntenos un poco en qué consiste este derecho. ¿Tenemos las personas derecho a acceder a esta educación sexual en los diferentes ciclos de la vida? Cuéntenos un poco de eso. Pues en Colombia es un país, digamos que pionero en el contexto de América Latina. Y vale la pena como retomar el origen de las cosas porque es hasta pintoresco para que miremos si han cambiado mucho o no. En 1993, una profesora, Lucila Díaz Díaz, de una escuelita rural en Venta Quemada, Boyacá, al parecer, porque hay muchas versiones, ante una pregunta de sus estudiantes, imagínense ustedes, escuelita rural, Boyacá, seguramente sobre los genitales, al parecer ella sobre su ropa se señaló dónde quedaba la vagina, como dice. Su comunidad lo interpretó a mal, entendió como que ella estuviera pervirtiendo a sus estudiantes y no la dejaron volver a la escuelita. Ya era 93, Lucila Díaz interpuso las acciones legales que todavía tenemos ahora y el desenlace fue que la Corte le ordenó al ministerio, que también la había destituido, increíble, no solamente que la restituyera en su cargo, sino que reglamentara la educación sexual en Colombia. Ese incidente terminó en algo crucial para el país, 1993. En una resolución, la 3353 del 2 de julio, el ministerio reglamentó preliminarmente esto de la educación sexual y el año siguiente, en el 94, que fue la ley que todavía rige el marco de la educación en Colombia, la ley 115, quedó instituido desde esa época, o sea, hace más de un cuarto de siglo, que debía haber educación sexual en Colombia en todo el sistema educativo. Eso ha tenido muchos altibajos porque siempre es complejo. En cualquier comunidad educativa se piensa que la sexualidad es un problema de embarazos, de infecciones, de violencia y que hay que poner una solución, un programa de educación sexual. Pero como no se ve la educación sexual de una manera integral, entonces lo único que hacen es pedirle a la gente del hospital que hable de infecciones, de embarazo, de métodos anticonceptivos. Vuelve a salir, todo el mundo se queda tranquilo en esa institución educativa. Había un problema y ya montamos una solución. ¿Hasta cuándo se quedan tranquilos? Hasta que aparece un nuevo caso de los problemas, otro embarazo, otra. Todo el mundo que estaba callado brinca y dice, sí ve, ese nuevo caso fue por ese bendito programa de educación sexual. Porque esos programas lo único que hacen es ponerle alas a los muchachos, empujarlos a una vida de lujuria desenfrenada. ¿Qué hacemos? Quitan el programa de educación sexual o lo ponen en el papel y no lo ejecutan. Eso era mucho más común al principio. Actualmente las cosas han ido cambiando para mejorar a un ritmo lento. En este momento está todavía vigente el segundo intento del Ministerio de Educación para formalizar la educación sexual, que se llama el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Tiene aproximadamente unos 10 años y lo mismo, en algunas instituciones educativas más desarrollado que en otros, ¿cierto? Todavía sigue habiendo temores, pero al menos ya está en el marco legal y ya podemos trabajar sobre ello. Bueno, doctor, y entendemos que Colombia fue el primer país en legislar frente a la educación sexual. ¿Esto qué ha implicado para el país? ¿Cuáles han sido los beneficios para la población? Muchos y muy importantes, porque digamos que este enfoque de derechos es relativamente nuevo y entonces queda clarísimo que para que una comunidad pueda mejorar su nivel general de salud sexual requiere de un proceso serio de educación sexual. La educación sexual no es solo en el sistema educativo, también es responsabilidad de educar sexualmente
el sistema de salud. Y no debe ser solamente de manera formal, sino de manera informal. Nosotros ahora entendemos la importancia, por ejemplo, de que llegáramos con mayor educación sexual para la comunidad de personas adultas mayores, porque sufren mucha violencia de género, por ejemplo. Que llegáramos con mayor educación sexual para las personas en el ámbito universitario, porque en el ámbito universitario todavía tenemos muchos problemas de infecciones de embarazo, de violencia por intolerancia a la diversidad sexual. Que llegáramos con mayor educación sexual a la comunidad general. O sea que existe el marco legal, no estamos en las mejores condiciones, pero hemos ido avanzando y ya podemos hacer cosas como esta, que es una campaña masiva educativa para promover los derechos sexuales y reproductivos. Doctor, y qué valioso eso que dice de la importancia de la educación sexual en los diferentes ciclos de la vida de las personas. ¿Qué impacto tiene esta formación y educación sexual en los diferentes ciclos de la vida? Si tenemos una buena educación sexual en la niñez y en la juventud, pues podríamos evitar embarazos no deseados. Si se promoviera la educación sexual en los adultos mayores, pues pudieran mejorar su calidad de vida. Háblenos un poco de ese beneficio de la educación sexual. Digamos que la educación sexual, como la salud sexual, debe girar en torno a 5 cosas. Que yo sea capaz de decidir sobre mi opción procreativa. Que tenga una buena higiene sexual, es decir, que en la forma en que expreso mi sexualidad no me ponga en riesgo de adquirir o transmitir infecciones. Que esa parte de los imaginarios que yo tengo de ser mujer u hombre no me permitan dejarme agredir ni agredir a otras personas. O sea, integrar lo que se llama el enfoque de género y no generar violencia de género. Que yo sea capaz de apreciar la diversidad sexual, es decir, que entienda que no todo el mundo es heterosexual, sino que hay personas que tienen una orientación homo o bi y que son tan respetables como personas, ¿cierto? Que hay personas que son trans y que son tan respetables como personas. Esa parte de respetar y valorar la diversidad sexual, porque si no genero violencia por intolerancia a la diversidad sexual. Y finalmente, que yo sea capaz de disfrutar de mi sexualidad en el contexto adecuado, que entienda que no soy solo reproductor y que la sexualidad no se expresa solo a través de relaciones penetrativas vaginales, sino que tengo todas las actividades eróticas, que ya hemos hablado de ellas, fantasías, sueños, deseos, lectura, masturbación, que yo puedo decir el momento oportuno en un marco adecuado que no me dañe, que no me cause daño físico, que no me cause daño psicológico, que no lo haga de manera exclusiva ni compulsiva, que puedo expresar mi sexualidad de una manera placentera a través de relaciones sexuales suaves, besos, caricias, tocamientos, conversaciones eróticas, o que la puedo expresar a través de relaciones sexuales fuertes. O sea que un proceso de educación sexual adecuado implica no solamente que me hablen de métodos anticonceptivos o de uso de condón, hablando de opción procreativa y de infecciones, sino que implica muchas cosas. Nuestro marco legal ya lo permite. Como lo vemos, hablamos de, creo que fue el tercer derecho sexual y reproductivo, que fue el derecho al placer. Y hemos venido hablando de una serie de cosas que involucran no solamente las consecuencias indeseables de lo penetrativo, infecciones y embarazos no planeados, sino muchísimas otras cosas. Eso es educación sexual y eso es salud sexual y sobre eso es que estamos trabajando y todo eso es derechos sexuales y derechos reproductivos. Bueno, doctor, y muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Este esfuerzo que hace la Dirección Territorial por promover la educación sexual, pues obedece a este derecho, a hacer un llamado a la ciudadanía a educarse frente a los derechos sexuales y reproductivos. Y esta responsabilidad no solo del Estado, sino de los padres de familia, de los jóvenes y de las instituciones y personal que trabaja como en los centros días, en los hospitales, para brindar y garantizar estos derechos sexuales y reproductivos. Recuerden que esta es una campaña de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.